Vamos a hacer un análisis corto de quiénes serán aquellos que serán perseguidos en la gran tribulación, porque gran parte de la iglesia dice que seremos arrebatados antes que comience ese periodo de tribulación. Pero sin embargo, la Biblia no dice fehacientemente el tiempo exacto de cuándo vamos a ser arrebatados. En realidad sí lo dice, pero el tema es que está encerrado dentro de la Escritura. Y es por revelación que se ha de conocer y entender por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces entendemos de la siguiente manera, que la Biblia sí dice fehacientemente que muchos pasarán la gran tribulación. Ahora bien, la iglesia en su terminología de pensamiento dice no pasaremos la gran tribulación. Esta corriente de pensamiento no es bajo la revelación del Espíritu Santo. Escuchen, esta doctrina de enseñar que seremos libres de la gran tribulación es una doctrina de razonamiento humano, una doctrina razonable, una doctrina de raciocinio humano, una doctrina de bienestar para que el alma y el cuerpo y la mente y el corazón sienta alivio y sienta paz, pero no es por revelación del Espíritu Santo la doctrina que vamos a ser librados de la gran tribulación que viene. Si bien Dios va a guardar a su pueblo en la hora de prueba, como dice el libro de Apocalipsis, pero Dios habla fehacientemente en su palabra y describe lo que acontecerá al fin de los tiempos. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, pero primero vamos a hacer un análisis del capítulo 12, que hay un dragón que persigue a la mujer. Esta mujer es Israel. Ahora bien, pero en el capítulo 12 del versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es Israel, el pueblo judío. Se llenó de ira contra la mujer porque no la pudo exterminar del todo. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los judíos actuales no tienen el testimonio de Jesucristo. Después una parte de la iglesia dice, bueno, pero estos son los dejados atrás, los que se quedaron en el arrebatamiento, que se quedaron luego del arrebatamiento. Estos son los tibios. La Biblia dice que el dragón perseguirá a los que tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen el testimonio de Jesucristo en sus corazones. A estos perseguirá. No a los tibios. No los tibios. Los tibios ya están en el pecado. Ellos no retienen el testimonio de Jesucristo. Cuando en Apocalipsis nos manda a retener el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 3:3. A ver qué dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estas palabras deberían llamarnos la atención fuertemente cuando dice que el dragón perseguirá a los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el dragón? Es el anticristo. El anticristo perseguirá a los que tienen y retienen y guardan el testimonio de Jesucristo. A los tibios no. Los tibios se dejarán poner la marca de la bestia. Vuelvo a reiterar. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Los tibios no pueden permanecer en la verdad. Los tibios no buscan verdaderamente la voluntad del Espíritu Santo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. El apóstol Juan dice, lo que hemos oído desde el principio debe permanecer con nosotros, porque si lo que hemos oído desde el principio permanece con nosotros, la comunión del Padre y del Hijo permanecerá con nosotros. ¿Y qué es lo que hemos recibido desde un principio? Que Jesucristo es el Hijo de Dios,
que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Redentor y que Jesucristo es el Señor. Arrepiéntete, dice. Arrepiéntete, retén lo que tienes, guárdalo. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto no debería llamar poderosamente la atención, guardar la palabra de la paciencia de Dios. Si tú no guardas la palabra de la paciencia de Dios, si tú no guardas la doctrina correcta, si tú no obedeces al Espíritu Santo, vas a ser engañado, recibirás la marca de la bestia y te perderás para siempre. Tienes que guardar el vínculo con el Espíritu Santo, oyendo su voz, teniendo comunión cada día con Él, obedeciendo a sus ordenanzas y obedeciendo lo que está escrito en la Biblia. Apocalipsis 2:10. ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? Leamos. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y seréis probados. Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí debería de llamarnos poderosamente la atención que dice, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel, para que seáis probados por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Esto significa, sé fiel hasta la muerte, que aquellos que iban a ser arrojados a la cárcel no iban a salir con vida de esa cárcel, que al cabo de 10 días los iban a ejecutar. Esto es para llamar la atención, reflexionar y poner el sentido en lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 8 y 9. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Aquí está hablando Jesús. Os entregarán a tribulación y os matarán. Como dice allí, que serán entregados a la cárcel y no saldrán con vida de la cárcel. Los matarán y seréis aborrecidos de todos, de toda la gente, por causa de mi nombre. Ahora bien, dice, os entregarán a tribulación. Jesús dice, van a ser entregados a tribulación. ¿Quiénes? ¿Los tibios? ¿Los judíos? No, Jesús le estaba hablando a los discípulos. Y bien que los discípulos pasaron tribulación y todos fueron masacrados, todos fueron martirizados, con excepción de Juan el apóstol, que tuvo que dar testimonio de la palabra de Dios para escribir el Apocalipsis. Pero los 11 apóstoles restantes fueron masacrados. Y Jesús está hablando a los discípulos, no está hablando a los judíos ortodoxos, no está hablando a los creyentes tibios, está hablando a los creyentes verdaderos, que buscan el Espíritu Santo y se someten a Él. 24:15, el versículo 15. Vamos a leerlo, a ver qué dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es para que nosotros prestemos atención a lo que Jesús nos está hablando. Cuando ustedes vean la abominación desoladora, cuando ustedes vean al anticristo gobernando, eso significa que la iglesia verá al anticristo gobernando, porque esta palabra Jesús le habla a los discípulos, no le habla a la casta sacerdotal judía, no le habla a los dirigentes de las congregaciones o sinagogas de aquellos días, no le habla a los religiosos, ni fariseos, ni saduceos, ni escribas, ni maestros de la ley, no le habla a los creyentes tibios, sino que le está hablando a los creyentes puros y verdaderos que buscan la plenitud del Espíritu Santo. Cuando ustedes vean al anticristo manifestado, huyan a los montes. Le está hablando a los creyentes. Y la gran pregunta, ¿pasaremos o no pasaremos tribulación? Por supuesto que vamos a pasar la tribulación y parte de la gran tribulación y veremos al anticristo, pero el Señor en su palabra nos dice que también seremos guardados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Jesús va a volver luego de aquella hora de prueba. Jesús va a volver, va a venir para arrebatar a la iglesia. Va a venir a arrebatar a su pueblo luego de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero esa hora oscura tenemos que pasarla. Pero el mismo Jesús dijo que viene una hora
una noche en la cual nadie podrá trabajar. Ya estará muy difícil para seguir proclamando y predicando el Evangelio en los días de esa oscura noche que viene, la cual Jesús nos enseñó y nos reveló.